Hay libros que cuentan historias y hay libros que cuentan la historia del libro. Y también hay libros que cuentan historias, que cuentan la historia del libro y que también cuentan la historia que esos libros hacen posibles. Este es el caso de El libro en movimiento, la política autónoma y la ciudad letrada subterránea, que escribió Magalí Rabasa, que yo tuve el gusto de traducir al español y que fue editado por Tinta Limón y la editorial Tren en Movimiento en una coedición en la colección Sentidos del Libro. Magalí recupera la historia de los últimos 20 años de edición autónoma, independiente y autogestiva en América Latina para contar justamente cuáles son las condiciones de posibilidad de esa edición, sus efectos, sus características, lo que hace distinto a estas prácticas editoriales de otras, lo que las pone en tensión, los conflictos que suceden alrededor de ella. El libro recorre 4 zonas geográficas, digamos, o se focaliza en 4 zonas geográficas: en México, en Bolivia, en Chile y en Argentina, para hacer la historia del itinerario de estos particulares libros, que son los libros vinculados a la edición autogestiva e independiente en América Latina. Magalí, para ello, para abordar este problema, para abordar esta investigación, acuña la categoría del libro orgánico. El libro orgánico es básicamente un libro que justamente remite más a una suerte de entidad viva, una suerte de ente vivo, que por lo tanto prospera en ciertos medios, ¿no? Se vincula con otras entidades, requiere ciertos nutrientes, corre ciertos peligros y a la vez está permanentemente en procesos de mutación, adaptación, reacomodos, reorientaciones. Entonces, a partir de esa categoría del libro orgánico, Magalí trabaja al objeto libro no solo como un artefacto, digamos, definido por una cierta cantidad de páginas, una cierta cantidad de tinta, su materialidad, digamos, más inmediata, sino como un elemento que participa de redes en distintos niveles. Pueden ser las redes con otros libros, con los editores, con los imprenteros, con los lectores, con las ferias, con los derechos de autor, en fin, todos aquellos elementos que componen la realidad compleja de un libro y que le permiten a Magalí entenderlo en estas diversas dimensiones y poder rastrearlo, ¿no? Rastrearlo en las ferias en Buenos Aires, en Argentina, rastrearlo en las imprentas en Bolivia, rastrearlo en las editoriales mexicanas, rastrearlo en las ferias también chilenas e ir haciendo ese trabajo de entrelazamiento que me parece fantástico en la medida en que uno puede ver justamente los distintos matices, puede ver al libro como una especie de poliedro que se va moviendo y que se va combinando a lo largo de su recorrido, desde que es imaginado y proyectado a que es compartido por los lectores, puesto a discusión o convertido en un insumo para otras prácticas, ya sea prácticas de activismo, otras prácticas editoriales, artísticas, afectivas, etc. Esa idea es, de alguna manera, el corazón del libro. El libro orgánico es el modo de entender el libro en movimiento. Me parece que este libro tiene una serie de públicos posibles, de lectores posibles, que lo pueden aprovechar en gran manera. El primero creo que es el cierto nivel testimonial o de historia, propiamente hablando, de las prácticas de edición autónoma, autogestivas e independientes en América Latina. Es decir, hace la historia de los últimos, como decía, de los últimos 15 o 20 años, y en ese sentido consiste en un ejercicio de historización que, para quienes de alguna u otra manera hemos participado de esas redes o seguimos participando de esas redes, es un elemento, una ocasión muy interesante para hacer ciertos balances, para volver a revisar algunas prácticas y, en fin, también para poner a distancia muchas de las cosas que hicimos o ver a distancia muchas cosas
que hicimos. El otro público que se me ocurre que le puede interesar el libro es aquellos que se dedican ya sea a la historia cultural o a la historia del libro o a la historia de la cultura impresa o a la historia de los derechos de autor, copyleft, copyright, Creative Commons, etcétera, etcétera, porque el libro en movimiento aborda estas cuestiones de una manera, insisto, muy interesante, referida a la cuestión del libro orgánico, que lo vuelve también un material para otras investigaciones. Y el tercer público me parece que ya es más general y creo que tiene que ver con aquel que se interese de alguna manera por la construcción de otras redes de sociabilidad, economías alternativas, fenómenos colectivos capaces de producir modos de vida anti o postcapitalistas. Creo que el libro también permite analizar la circulación de mercado en una clave que no es tan claramente, digamos, el rechazo absoluto sin más, sino una especie de torsión que permita a través del mercado la puesta en circulación de bienes y de recursos también simbólicos que justamente construyan otras sociabilidades. Creo que ahí hay algo muy interesante y en ese sentido nos sirve también como un desafío para pensar hacia adelante de qué maneras las prácticas culturales pueden construir otros modos de vida. Así que, de nuevo, se los recomiendo fuertemente. El libro está muy bien escrito, es muy interesante, es una historia muy interesante. Y también la edición, la coedición entre Tinta Limón y Tren en Movimiento, de alguna manera le hace honor al propio libro en la medida en que son dos editoriales que siguen apostando a la edición autogestiva e independiente.